Padre, Espíritu Santo, Jesucristo, les damos la bienvenida a este lugar y les pedimos que por favor tomen control de este tiempo en que vamos a reflexionar en su palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Buenas tardes, queridas hermanas de Iglesia Nazaret y queridas amigas que nos escuchan. Soy Patti de Orellana y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Hoy pactaremos nuestra boca, es decir, nuestras palabras. Continuaremos entregando esas áreas importantes de nuestra vida al Señor para que Él tome el control de ellas. Una de las áreas más difíciles de manejar para todos los seres humanos es la boca, es las palabras, porque con ellas podemos bendecir, pero también podemos maldecir y causar mucho daño. Para las mujeres quizás esto es un poquito más complicado, ya que hasta orgánicamente tenemos mayor número de conexiones cerebrales entre los dos hemisferios y esto facilita que podamos hablar y realizar otras actividades al mismo tiempo, que esa región responsable del habla también es más amplia en nosotras. Pero al hablar más, también somos más responsables de lo que hablamos y estamos más expuestas a pecar, como lo dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pero al estar más expuestas no significa que justifica lo que vamos a decir o cómo lo vamos a decir. Dios nos creó y todo lo que Él hizo es bueno. Así que aunque orgánicamente nosotros hablemos más, esto no significa que va a ser la justificación para poder pecar con nuestras palabras. Al contrario, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber qué hablar y cómo hablarlo y en qué momento hablarlo. Pero ¿cómo es la lengua a la luz de la palabra? La palabra dice que la lengua es mentirosa, que habla engaño. Y tenemos muchas citas bíblicas, algunas, Proverbios 12:22, Salmos 34:13, Proverbios 14:15. La Biblia habla mucho sobre la mentira y es una de las cosas que el Señor abomina. También en Juan 8:44, la palabra nos recuerda que el padre de mentira, toda mentira es el diablo. Él es mentiroso y padre de toda mentira. Así que si nosotros somos hijas de luz, no podemos mentir, sino que tenemos que reflejar que somos hijos de Dios, hijas de Dios. La lengua también es perversa. ¿Y qué significa esto? Que obra con mucha maldad y lo más triste, que lo hace conscientemente y hasta lo disfruta. Decir que las personas que dicen palabras pervertidas saben que lo están haciendo y les gusta hacerlo, se deleitan en ello. Generalmente dicen también palabras depravadas que vienen y se derivan de comportamientos depravados y pervertidos. Y la Biblia nos habla en Proverbios 8:13, en Proverbios 10:32, en Proverbios 4:24 sobre esto. Y dice, los labios del justo destilan bondad, pero la boca del malvado, de la boca brota perversidad. Entonces podemos ver que el Señor nos habla de que sí, la lengua puede ser perversa, también la lengua puede ser mala. Lo vemos en Primera de Pedro 3:10 al 11, en Salmos 34:3. Hay muchas citas que hablan sobre la maldad. ¿Y qué es esto? ¿Cómo puede ser una lengua mala? Bueno, es una lengua que habla todo lo contrario, todo lo opuesto a lo bueno, a la moralidad, a la razón, ¿verdad? Hay personas que deliberadamente le dicen cosas malas a otras para herirlas. También la lengua puede ser calumniadora, es decir, aquellas personas que se prestan a hablar mentiras sabiendo que no, estando conscientes que no es cierto lo que están diciendo de alguien, pero lo hacen para ocasionarle daño. Por las lenguas calumniadoras, muchos hogares se han destruido, muchos trabajos se han perdido, porque hay personas que se ponen a hablar mentiras de otras personas. Y lo vemos también en Salmos 15, del 2 al 3, y en Proverbios 14:5, que también habla de la lengua calumniadora o de la lengua que da falso testimonio, que vendría a ser lo mismo. Al igual que la lengua fraudulenta, es decir, la lengua que comete fraude. Lo vemos en Salmo 120 y también está muy relacionada con la lengua mala, con la lengua calumniadora
porque en ambas hay mentira, hay engaño, hay trampa, hay perversidad. Eh, Esto es una forma general de lo que Dios describe de cómo puede ser la lengua. Pero la pregunta para nosotros es, como hijas de Dios, ¿estamos teniendo este tipo de comportamiento con nuestras palabras, con nuestra boca? También la lengua puede ser chismosa. Proverbios 16:28, Proverbios 11:13 y muchos proverbios hablan sobre la lengua chismosa. Este es un punto también muy importante y más adelante nos detendremos en eso. También la lengua puede ser eh, con palabras corrompidas. Es decir, en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda la que sea buena y que sirva para edificar a otros. Entonces, la lengua puede decir palabras no solo incorrectas, no solo malas, no solo calumniadoras, no solo mentirosas ni perversas, sino que palabras que se han corrompido, que han dejado de hacer lo bueno por hacer lo malo y palabras que deshonran al Señor y que deshonran nuestro testimonio y que deshonran a otros. Pero también la lengua puede ser maldiciente. Y dice la palabra en Santiago 3:10. De una misma boca sale bendición y sale maldición. Y en Santiago 3:11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y agua amarga? Eh, no solo nos habla de que la boca puede ser maldiciente, sino que de la hipocresía que puede haber en nuestra vida, de la doble vida, ¿verdad? Que muchas veces con esta boca glorificamos a Dios, decimos cosas buenas, pero con la misma boca maldecimos a nuestro prójimo y generalmente, como lo hemos venido hablando, maldecimos a nuestros más cercanos, que son nuestra familia, y ahí es donde damos más mal testimonio. También nuestra boca puede ser quejumbrosa. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, todo lo que hacen otros o hacemos nosotros, siempre nos estamos quejando. Ahora, cuando hablamos, finalmente, perdón, olvidaba esto, finalmente la boca también es la representante del corazón, es la que revela y muestra lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Este es un versículo que no debemos leerlo a la ligera, debemos realmente leerlo, escucharlo, asimilarlo, guardarlo con la ayuda del Espíritu Santo, porque es clave. Quiere decir que si nosotros estamos teniendo problemas con nuestra boca, con lo que decimos, realmente lo que tenemos que revisar no son nuestras bocas nada más, tenemos que revisar nuestro corazón, porque la boca está reflejando lo que hay en él. Puede ser que en nuestro corazón hay demasiada amargura, que cuando la procesamos en enojo, no permitimos que el Espíritu Santo nos controle y entonces empezamos a destilar amargura, enojo, repudio, palabras maldicientes, palabras groseras, y entonces pecamos. No solo no estamos expresando un sentimiento en una forma respetuosa, sino que estamos pecando contra Dios y contra nuestro prójimo. Este tema es bastante importante y clave en nuestra vida, porque no hay un solo día en el que no hablemos. Y es importante que debemos evaluar cómo hemos sido educadas en esta área, cómo fuimos criadas referente a la lengua y cómo estamos criando, cómo estamos educando y cómo estamos entrenando a nuestros hijos referente a la lengua. Generalmente, si hablamos mucho, es porque en casa uno de nuestros padres hablaba mucho y sumado a nuestras propias características de personalidad, pero también porque nuestros padres no nos enseñaron a educarnos en esta área, a saber callar. ¿Y cuál es el problema? Que si siempre estamos diciendo grandes cantidades de palabras y no callamos, difícilmente vamos a escuchar. Entonces, para aprender a escuchar, también tenemos que aprender a callar. Entonces, escuchémonos a nosotras mismas, pidámosle al Señor que nos dirija para saber qué cantidad de palabras estamos diciendo en nuestra casa y si estamos criando hijos e hijas que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a detenernos a nosotros, a desaprender lo aprendido y aprender a ser prudentes y a ser sabias para poder entrenar y educar a nuestros hijos.
Lo que pasa en nuestra familia fue lo que hicimos en nuestra familia, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, es lo que moldeó nuestra conducta, nuestra vida, y es lo que está moldeando ahora la vida de nuestros hijos. Pero muchas veces la diferencia va a ser bien clara y bien fundamental. Puede ser que nuestros padres o nuestra familia nos criaron sin la ayuda de Jesús, sin la ayuda de la palabra de Dios porque no le conocían. Pero nosotros somos más responsables por conocerle. También otra de las prácticas que se aprenden en casa es la crítica, el chisme, la queja, la mentira, las palabras maldicientes, las palabras denigrantes. Generalmente, madre criticona, hija criticona. Madre chismosa, hija chismosa. Madre quejumbrosa, hija quejumbrosa. Madre o padres mentirosos, también hijos mentirosos. Me he dedicado más a la mujer, no porque el hombre no sea criticón, no sea chismoso, no sea quejumbroso, es porque este es un programa de mujeres y el Señor está hablando directamente al corazón de las mujeres cristianas, que ya somos responsables delante de Él por conocer la palabra. Si en la casa nos criamos escuchando malas palabras, vamos a crecer diciendo malas palabras y nos va a costar quitarnos este hábito. No es imposible, pero es difícil de tratar, pero podemos pedirle al Señor que nos ayude. Es importante que nosotros como hijas de Dios miremos hacia atrás cómo eran nuestros padres, nos miremos nosotras, cómo estamos siendo y qué estamos enseñando a nuestros hijos. Y probablemente ya veamos en nuestros hijos algunos malos de estos hábitos y le pidamos al Señor su socorro y su ayuda. Aprendamos a romper costumbres nocivas. En el nombre de Jesús rompamos toda cadena de maldición. Los padres podemos destruir o construir con nuestra boca. Me encantaba un libro, no recuerdo en este momento la actora, pero el libro se llamaba El poder de las palabras en la vida de nuestros hijos. Realmente hay palabras que tuvieron poder en nuestras vidas y que están teniendo poder en las vidas de nuestros hijos, pero que sea para lo bueno y no para lo malo. Desaprendamos todo aquello que tiene que ver con la burla, con denigrar a otros a través de nuestras palabras, con maldecir, con decir palabras destructivas, palabras que dañan el corazón y el espíritu. Entonces realmente tenemos que revisar qué es lo que está pasando, cuáles de estas prácticas familiares nosotros continuamos haciendo. Necesitamos evaluar nuestra boca, pero no bajo nuestro juicio, porque nuestro corazón y nuestro juicio es engañoso. Oremos y pidamos la ayuda del Espíritu Santo y con el corazón dispuesto a escucharle y a ser honestas en lo que escuchamos, para que Él nos ayude a evaluar nuestra boca. Y si es necesario pedirle perdón al Señor, lo hagamos. Y si Él nos muestra que es necesario pedirle perdón a otras personas a quienes hemos ofendido con nuestras palabras, también le pidamos fuerza para hacerlo. Entreguemos al Señor nuestras palabras y pidamos sabiduría y control en esta área tan difícil. La próxima semana, si Dios permite, veremos qué quiere Dios de nuestra boca y cómo Él puede ayudarnos en esta área. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque nos has mostrado a la luz de tu palabra de muchas maneras en las que podemos pecar a través de nuestra boca. Perdónanos por todo aquello que hemos dicho que te ha ofendido, que nos ha